Buen día, jóvenes. Pues bien, ya en las semanas pasadas estuvimos hablando acerca de estructuras generales que tienen las bacterias, así como algunas bacterias que tienen características un poquito más complejas o especiales, y también de cómo es que pueden provocar daño y por lo tanto causar una enfermedad. Esta semana nos vamos a enfocar en temas también de bacteriología general, pero enfocada a lo que podemos o lo que sabemos hacer en el laboratorio. Un poquito hablando de nutrición, entender cómo se hacen o qué tienen los medios de cultivo que se utilizan en el laboratorio para poder cultivar bacterias. Y también, por otro lado, hablar acerca de la reproducción de bacterias, que tiene ahí sus trucos bastante interesantes. Y un poquito terminando todos estos temas de bacteriología, pues de manera muy general, porque esto también lo ven en otras materias, pues hablar un poquito acerca de los antibióticos. Pues bien, empezamos hablando un poquito sobre nutrición. Básicamente, la nutrición es un proceso por el cual todos los seres vivos, no importando si son microscópicos o macroscópicos, toman del medio donde habitan las sustancias químicas que necesitan para vivir. Y la requieren para básicamente dos cosas. Con fines biosintéticos, o sea, a partir de moléculas pequeñas o simples, generar moléculas más grandes. Por ejemplo, podamos pensar en el glucógeno que utilizamos como fuente de energía, que se almacena en el hígado y en los músculos, básicamente está hecho de glucosa, ¿no? Muchas glucosas juntas en una estructura especial. Entonces, como ven, pues son varias moléculas simples que a través de ciertos enlaces enzimáticos, bueno, que se hacen a través de enzimas y que requieren energía, podemos generar una molécula más compleja. Y el otro rubro que en lo que también para lo que se necesita la nutrición es con fines energéticos, a través de un proceso metabólico que conocemos como catabolismo. Perdón. En el catabolismo es el proceso, por así decirlo, inverso al anabolismo, que se me olvidó decirles que precisamente para fines biosintéticos se llama anabolismo. En el catabolismo tenemos una molécula compleja y el reducirla o el lisarla, el romper los enlaces que hay en ella, va a generar energía y va a generar moléculas más simples. Por ejemplo, podamos pensar en las proteínas, ¿no? Que están hechas de aminoácidos. Al romper los diferentes enlaces y al todavía podemos incluso romper los aminoácidos, pues ahí se puede generar energía. Esto yo creo que el ejemplo más fácil de entender, y ahorita que están viendo bioquímica lo entenderán bastante sencillo, pues son las macromoléculas. Los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos, pues están totalmente relacionados con estas rutas, tanto anabólicas como catabólicas, que seguro ya están empezando a ver en bioquímica. Bien, entonces, ¿qué se necesita para un organismo vivo? Pues básicamente nutrientes, ¿no? Cualquier sustancia es nutriente, es una sustancia que un organismo necesita para vivir. Esta tablita me gusta mucho porque dentro de esta imagen no habla, podemos ver los diferentes elementos que un ser vivo necesita y en diferentes proporciones, ¿no? Aquí en la imagen, si ven, en el recuadro, nos dice que los amarillos son los esenciales, o sea, los que se requieren en mayor cantidad. Quizás aquí el selenio yo creo que se han de haber equivocado, pero de ahí siguen algunos cationes, metales traza, etcétera, ¿no? Entonces vamos a platicar un poquito más al respecto de todos los elementos que se necesitan para un ser vivo. Y otra parte interesante creo que es entender esto acerca de la composición macromolecular de una célula, ¿no? El mayor contenido de una célula viva es agua, ¿no? Entonces, estos porcientos que se manejan aquí en esta tabla, como bien dice, es a través de peso seco, o sea, una célula a la cual ya se le quitó totalmente el agua. El 55% es proteína, luego siguen lípidos, polisacáridos, lipopolisacáridos, ADN y ARN. Entonces, son las macromoléculas más presentes en los seres vivos. Y también, pues otra parte interesante, pues es ver qué elementos químicos son los que están más presentes. Vemos que están en la lista el carbono, luego sigue el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, el fósforo, el azufre y el selenio, ya en condiciones menores, ya a partir de ahí vamos a ver qué son trazas. Pero bien, dividimos a los nutrientes en forma de la cantidad que necesitamos para vivir.
De ahí, por ejemplo, van a ser macronutrientes, oligonutrientes, elementos traza y algunos factores de crecimiento que ya son de organismos muy específicos que no les es suficiente estos tipos de nutrientes. Pero vamos a empezar hablando de los macroelementos o los macronutrientes. Son parte, básicamente, estos son los elementos macronutrientes, el famosísimo CHOMPS, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Por qué son tan importantes? Porque son la base de todas las macromoléculas, ¿no? En los carbohidratos tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno. En las proteínas, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. En los ácidos grasos, carbono, hidrógeno, oxígeno. Por ejemplo, si hablamos de las membranas celulares, tienen grupo fosfato, por lo tanto hay fósforo. El ADN, pues carbono, hidrógeno, porque hay un carbohidrato, hay un azúcar, una ribosa, pero también hay una base nitrogenada, por lo tanto también hay nitrógeno, hay oxígeno y 3 grupos fosfatos, ¿no? Bueno, un grupo fosfato en el caso del ADN y el ARN, que ya está todo junto. Entonces están todos aquí. El azufre está o se necesita en cierta concentración elevada porque está en 2 de nuestros aminoácidos que forman parte, pues, de la estructura de nuestras proteínas, ¿no? Entonces por eso también es bastante importante. De ahí podemos continuar hablando de los oligoelementos, que estos sobre todo van a ser cationes, que se necesitan en concentraciones relativamente bajas si las comparamos con los macronutrientes o los macroelementos, pero que son muy importantes para varias enzimas o proteínas que ayudan a su estabilidad o a que se genere una reacción química. Y sobre todo van a ser muy importantes porque esas reacciones son vitales, ¿no? Por ejemplo, el sodio, el magnesio, el potasio, el calcio, el cloro, ¿no? Entonces, dentro de estos cationes son muy importantes para que se generen muchas de las reacciones químicas de los seres vivos. Además, también hay elementos traza. Estos elementos se encuentran en concentraciones muy bajas en los seres vivos, aunque para algunas bacterias pueden ser esenciales, pues están involucrados en reacciones específicas. Su ausencia puede dificultar algunos procesos, pero no evitar el crecimiento de una población, ¿no? Y sobre todo no tan dramáticamente como si lo evita que no hubiera presencia de algunos de los macro o de los oligoelementos. Parte de estas trazas, aquí los podemos ver, el boro, el cobalto, el cobre, el hierro, son otros metales que están muy vinculados a ciertas reacciones específicas, ¿no? Aquí quizás podríamos meter algunos dentro de los oligo, por ejemplo, el hierro, pensando en los seres humanos, es un elemento bastante importante, pero para los microorganismos no lo es tanto, pero lo necesitan para ciertas funciones. Entonces también hay que tenerlo en cuenta que necesitan otros elementos, quizás no en una cantidad tan grande como los que vimos previamente, pero que son necesarios para algunas funciones. Algunas vitales en algunos casos y otras no tan vitales y que no, por lo tanto, no son tan necesarias. Por último, tenemos que hay ciertos microorganismos, yo creo que es más específico para ellos, que no les es suficiente los nutrientes, ¿no? Forzosamente necesitan algo que les ayude a crecer, ¿no? Entonces, estos microorganismos se les conoce como fastidiosos. Suena raro, pero sí lo pueden encontrar, microorganismos fastidiosos o patógenos fastidiosos, que son aquellos que tienen necesidades nutrimentales muy, muy específicas o muy, muy elevadas comparativamente con la mayoría, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver una lista de diferentes factores de crecimiento entre los que están hormonas, vitaminas, alguna molécula muy específica o incluso algún huésped, ¿no? Hay varios microorganismos que no las podemos crecer en laboratorio si no hay células vivas en el medio de cultivo. Entonces, pues es complejo el poder crecerlos si no tienen esas condiciones favorables ellos. Y pues como un agregado, pues es importante recordar un poquito acerca de cómo categorizamos a los seres vivos dependiendo de la manera en que se nutren. Y básicamente, estoy seguro de que se acuerdan, o existen autótrofos y heterótrofos. Los autótrofos, pues estos son los que a partir de compuestos inorgánicos pueden generar sus propias moléculas orgánicas. Y estamos los heterótrofos, que somos pues los animales, los hongos,
y muchas bacterias, que no somos capaces de, a partir de compuestos inorgánicos, generar nuestras moléculas orgánicas y tenemos que utilizar las de otro ser vivo para poder alimentarlos y obtener nutrientes, ¿no? Entonces, dentro de cada uno de estos grupos podemos encontrar que hay un montón de divergencias, como están los fotoautótrofos, por ejemplo, las plantas, que es a través de la fotosíntesis como generan sus compuestos orgánicos, los quimiautótrofos, o los dentro de los quimiautótrofos están los quimioorganotrófos y los quimiolitotrófos, o sea, los que es a través de ciertos compuestos orgánicos o los que básicamente de pura piedra son capaces de sobrevivir, ¿no? Con casi puros compuestos inorgánicos. Entonces, y ya luego tenemos a los heterótrofos, los que sí necesitamos que haya un organismo vivo del cual poder quitarle sus nutrientes o poder utilizar sus componentes para de ahí poder nutrirnos. Entonces, algo muy importante es que nosotros y la gran mayoría de las bacterias que vamos a ver en este curso, así como los hongos y los parásitos que vamos a ver en este curso, son quimioorganotrófos y quimioheterótrofos. Entonces, estos dos básicamente lo que quieren decir es que necesitan un ser en el cual quitarle sus componentes orgánicos para ellos poder utilizarlos en su nutrición, en su formación de biomoléculas para generar energía, etcétera, ¿no? Entonces, no nos vamos a meter en microorganismos fototróficos o autótrofos. Así que sí es bastante interesante el poder hablar de esto. Les dejo aquí, por ejemplo, unas tablitas si quieren este, para que entiendan un mejor cómo diferenciar cada uno de estos grupos. Pero pues nos vamos a enfocar en todos los microorganismos que provocan enfermedades, que van a ser heterótrofos, quimioorganotrófos.